Dice Filipenses 3:21. Déjame darle lecturita rapidito por aquí, porque esto es un verso bien interesante, que hace tiempo no leo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Bueno, un saludo a todos mis colaboradores mundialmente, por todas partes que se encuentran, aquellos que siguen una misma regla, que andan en la unidad del Espíritu y no se mueven, no mueven su vista del blanco de la soberana vocación. En esta ocasión me quisiera hablarles un poquito. Hace un tiempito atrás hablamos de la regla del Evangelio. Y entonces estuve mirando que ese tema como que pica y se extiende. Porque hay una regla que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, vamos a darle lectura ahí en Gálatas, en el capítulo 6 de Gálatas, en el verso 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En este caso, el contexto es el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero no vamos a hablar de siembra y cosecha. Vamos a hablar de que esto es una ley que Dios no puede ser burlado. O sea, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Por qué razón la gente no puede aceptar cuando nosotros decimos que el pecado fue quitado? Fíjate que ya la ley y el pecado no hace falta para disciplinarnos, sino que cada uno lleva su propia carga y cada uno sabe que lo que está sembrando va a cosechar. O sea, nosotros tenemos que disciplinar y ordenar los pensamientos de tal forma en saber que lo que tú estás haciendo actualmente, tarde o temprano lo vas a cosechar. Si tú no estás andando conforme a las reglas de la ley, de la siembra y la cosecha, tú sabes que tarde o temprano vas a cosechar eso mismo. Yo tengo aquí varios versos. Y recuerda que hay muchas reglas. Mira, está la regla del apóstol Pablo, que es la incircuncisión. Eso es una regla. Ahora están las reglas bautistas, están las reglas presbiterianas, están las reglas episcopales, las reglas pentecostales, las reglas católicas. Hay muchas reglas por ahí. Ahora hay una que nosotros, el Ministerio de Creación en Gracia, sigue, que es la regla del Evangelio de la incircuncisión. Y por esa regla nosotros nos dejamos llevar. Porque fíjate que Pablo criticó duramente cualquier otro tipo de regla. Dice allá en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 12 y 13, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Quiere decir que Dios nos ha dado una regla. Y esa regla tiene un vocabulario. Nosotros no decimos Dios te bendiga porque la regla dice que estamos bendecidos. Nosotros no decimos aleluya porque la regla dice que el Espíritu que está en nosotros ahora clama Abba Padre. Nosotros no decimos que hay pecado porque la regla dice que Él quitó el pecado del medio. Nosotros no decimos que el diablo anda como león rugiente, porque esa es la regla de Pedro de la circuncisión.
nosotros decimos que el diablo fue destruido, porque esa es la regla de la incircuncisión. Entonces, bajo esa regla es que nosotros nos gloriamos, de que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Por lo tanto, yo no te conozco a ti en carne, yo te conozco conforme a ti a tu perfección. Quien se tiene que conocer en carne eres tú mismo. Cuando no andas conforme a la regla correcta, tú sabes que de tu carne tú vas a cosechar disciplina, vas a cosechar lo que estás sembrando. Si lastimas, si le haces trampa a tu bendecido amigo, si le eres infiel a tu esposa, si le eres infiel a tu esposo, en tu trabajo, a tu familia, a tus hijos, todo depende, lo que tú estás sembrando, eso es lo que tú vas a cosechar. Fíjate, Jesús en los días de su carne, él habló allá en Mateo capítulo 7, vamos a leer un poco de historia, no de evangelio, porque la regla nos dice que hay dos evangelios, el de la incircuncisión y el de la circuncisión. Por lo tanto, la regla paulina dice que estos son libros históricos, no evangelios, como dice el sistema católico y protestante. El capítulo 7, verso 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Con la regla que tú mides, te van a medir a ti. Por eso es que no hace falta la ley de Moisés, porque después de todo la ley de Moisés no la perfeccionó. Lo que necesitamos es la ley de la siembra y la cosecha, que es la mejor, porque se aplica conforme a tu medida, a tu carga, a tu comportamiento. Y no hay condenación tampoco, es simplemente que lo que tú haces lo pagas aquí en la tierra. Si robas, vas preso. Es simplemente claro, llanamente claro. Eso es algo para estar de acuerdo todos nosotros, que lo que sembramos cosechamos. Naturalmente lo que sembraste bajo la ignorancia anteriormente, ahí hubo mucho perdón para ti, como para mí. Mucho perdón. Pero Mateo dice que con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Vamos a ver cómo lo presenta Marco. El libro histórico de Marco, el segundo. Dice Marco capítulo 4, verso 22. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Dice, ni escondido que no haya de salir a la luz. Fíjate, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hay que tener oído, no orejas, oído, porque dice aquí que cualquier cosa que tú mantengas oculta eventualmente sale. Oye, y si no te sale en vida, te sale en muerte, después se averigua. Cuando partes a la nube, después se averigua lo que tú estabas haciendo. Bueno, vamos a Lucas capítulo 6, verso 38. Allá Lucas habla de una medida. 6, verso 38 dice, dad y se os dará. Eso es una ley. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Yo no sé si estoy equivocado en esto, pero yo he estudiado y como es estudio, yo dudo todo lo que estudio de parte de los hombres porque ellos no entienden casi nada. Los teólogos de hoy tienen todo al revés. Pero medida buena, yo me imagino que si yo te doy a ti una taza de harina y le hago así y te la doy, te doy una taza. Ahora, si la aprieto, entonces medida apretada, entonces le echo más, entonces en sí te estoy dando más.
o te estoy dando una buena medida. Yo quise que cogieras una buena medida. Pues dice que así mismo te medirán a ti. Conforme a cómo tú mides, pues te van a medir a ti también. Si tú eres generoso, entonces papá será generoso contigo en todo lo que tú haces. Atiéndeme, bendecido. Es lo que tú estás haciendo actualmente. ¿Cómo tú estás llevando tu vida actualmente? Vas a cosechar conforme a cómo la estás llevando. ¿Y para qué tú necesitas este conocimiento? Bueno, para ir enderezando que los cojos no se salga del camino. Tú vas enderezándote. Dios trata contigo porque tú eres un escogido. Y mira, un escogido no necesariamente tiene que ser. A veces nosotros nos ponemos unos marcos de referencia que no podemos llenar. Por ejemplo, mira, la gente dice, si él fuera Jesucristo hombre, él no hubiera pasado por las drogas. Él no hubiera perdido 2 matrimonios. Él no hubiera pasado por... ¿Quién te dijo a ti? Dios escoge vasos y los coge como los escoge, como te escogió a ti. No solo yo soy transparente con lo que digo. Pero así me escogió a mí. Y fíjate que bueno, yo ni estudié mucho, yo llegué hasta un 8º grado y quizás porque ya me tenían pena los maestros. Por lo tanto, no me refugié en la educación. Y qué bueno, porque si llego a pensar que soy inteligente, quizás no hubiera entendido este precioso evangelio. Porque dice papá, dice que los vil, no los viles, los vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Allá en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, hay una referencia ahí, dice que los vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y entonces, en esta ocasión, mira, Jesús de Nazaret fue el primer testigo, yo soy el segundo testigo en la faz de la tierra, y me escogió como soy. Y yo he ido con este evangelio educándome, mejorando para que los cojos no se salgan del camino. Ese es mi llamado. Y yo he aprendido a la mala. Y he aprendido cayendo y levantándome y mirando lo que está mal, enderezándolo. Cuando pueda enderezarlo, lo enderezo porque es mi llamado. Porque yo soy maestro tuyo, yo te soy ejemplo a ti. Ahora mira, en nuestras vidas nosotros hemos pasado muchas experiencias. Y tú has tenido muchas experiencias y te han lastimado, no te han entendido. Pero ese eres tú y tú no puedes negar al Señor en tu experiencia. Tú lo que tienes que hacer es que tú sabes que todo obra para bien. Eres tú. Estoy hablando contigo y conmigo. Porque la espada de 2 filos para allá y para acá. Pero eventualmente todas esas experiencias que te han pasado, personas malas que han pasado por tu vida, todo te va a obrar para bien. Hay un verso que nos da Pablo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 8 al 13. Vamos a lectura rapidito. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 8 al 13. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Janes y Jambres lo que hicieron fue que cuando Moisés sacó su serpiente, ellos inventaron, eran 2 hechiceros. Entonces inventaron una serpiente y naturalmente la serpiente de Moisés devoró las de ellos, porque papá siempre es cabeza. Dice, verso 9, estos hombres que han pasado por tu vida, gente que ha pasado por mi vida, que no te han entendido, que te han malinterpretado, que hoy luego son tu crítica o tu burla, dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina,
conducta, propósito. Esta es la regla de fe. Longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mira, yo tuve una experiencia en este mes pasado que un bendecido en Medellín que puso un automóvil para la venta. Y entonces recibió una llamada de un hombre que se interesó en ese automóvil. Y entonces él vino y fue a ver el automóvil. Pero cuando fue a ver el automóvil, este bendecido tenía una foto mía y el que le iba a comprar dijo, oye, ese señor yo lo conozco, él se llama José Luis de Jesús Miranda. Y dije, sí. Y me dice, pues, mira, ese hombre yo tengo lástima de él porque él se casó con una mujer que fue mi esposa. Y el bendecido, tú no me digas, ¿y qué? Dice, mire, él dijo, yo soy una persona mala, yo he sido ladrón, yo fui policía, yo me salí de la policía. Pero ella, mire, ella es 10 veces más malo que yo. Y comenzó a hablarle cosas que, bueno, le dijo que si quería, él le daba información donde cuando en un momento dado ella pasa por el aeropuerto, la meten presa. Queda presa, pero naturalmente el bendecido medio apóstol, que hago, tengo una información aquí, pruebas, si usted quiere desquitarse. No, tranquilo, no vamos a hacerle daño. Pero la insensatez se manifestó. Yo no sabía que esta persona estuvo preso por robo en los almacenes Éxito que están en Colombia. Y un sinnúmero de cosas increíbles que yo me quedé espantado. Pero todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que se meta contra ti, eventualmente, si tú usas la regla correcta, que es, mía es la ira, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si no te desquites y le dejas las cosas a tu ángel, sea un colaborador, sea un hijo de perdición que está colado entre los bendecidos, un lobo vestido de oveja, tarde o temprano se va a manifestar la medida de ese hombre. Porque no hay nada oculto que no salga a la luz y no hay nada escondido que no haya de ser manifestado. Bendecido, esta es la ley de la siembra y la cosecha. No hace falta la ley de Moisés. No. Con esta ley nosotros vencemos en todas las áreas y a la misma vez no nos salimos con la nuestra. Si estamos caminando mal, es bueno que nos sucedan las cosas que estamos porque se cumple. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Qué tú estás sembrando? Aquí los listos no caben en este reino. Aquí es caminando, organizando los pensamientos, mirando bien nuestras decisiones, porque estamos bajo una ley que Dios estableció. Él quitó la ley de Moisés, pero trajo otra ley, la ley de la siembra y la cosecha. Mira como dice el apóstol, la bienaventuranza para los que andan conforme a esta regla. En Filipenses 3:16, Gálatas 6:15 y 16. Una regla que no falla. 6:15 y 16 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. ¿Por qué decimos que ni la incircuncisión ni la circuncisión? Porque hay personas que entran y se la aprenden, pero no son una nueva creación. Y abusan de ti, abusan de nosotros, y a veces hasta nos lastiman, nos roban, pero nosotros los que andamos bajo la regla de la siembra y la cosecha, el ángel está agradado de ti, bendecido. El ángel le gusta que tú pienses así como te estoy diciendo, te estoy aconsejando.
para que vivas una vida tranquila, que puedas cosechar, que puedas reinar en vida, que andes en limpia conciencia en todas las áreas de tu vida. Así que creo que ya hemos hablado bastante sobre estas reglas que nos siguen a nosotros, los que hemos confiado en las reglas del Evangelio de la incircuncisión. Yo te declaro bendecido reinando en vida y recuerda que todo te obra para bien y recuerda que ninguna arma forjada contra ti prosperará. El que se meta contigo tarde o temprano la paga, tarde o temprano. Pero de esta ley nadie se escapa. Bendecidos con toda bendición.